Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 8 de la mañana, 10 minutos. Nos acompaña a esta hora el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, autor del proyecto de ley de cambio de régimen pensional. Y es que hay un proyecto de ley y hay un articulito, el artículo que va en la ley de presupuesto del 2022. Y pues hay quienes dicen que propuesto el artículo, y si se logra sacar el artículo, de pronto no se necesitaría el proyecto de ley de cambio de régimen pensional. Pero le queremos preguntar al representante detalles de uno y otro tema. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Yolanda, muy buenos días, cordial saludo a todos los que hoy nos escuchan en la radio. Y bueno, empezar diciendo que es un gran avance del gobierno nacional el haber aceptado que esta cascada de demandas, donde el 92% están saliendo a favor de las víctimas y que hay que poner una traba a esto, una solución. Por supuesto que es un gran avance. Pero siempre hay consideraciones, porque es que cierran mucho la brecha exigiendo 750 semanas exclusivamente para el régimen de prima media, es decir, que quienes no estuvieran en el régimen de prima media no van a tener la posibilidad de cambiarse en Colpensiones bajo ninguna circunstancia. Y aquí lo que estamos es tratando de solucionar un problema histórico, que es que desde el año 2014 hacia atrás, es decir, desde el 94 hasta el 2014, casi 20 años, a la gente no se le dio la doble asesoría, y esta es la principal justificación por las cuales estas demandas están saliendo en sentencia favorable a todas estas víctimas de los fondos privados. Entonces, es un gran avance del gobierno nacional, pero no le da la solución a la lluvia y a la cascada de demandas que hoy tenemos, y que lo que necesitamos es solucionar un problema y no generarle esta carga a estas víctimas, sino que el Estado sea solidario y reaccione ante un daño que se cometió durante tantos años. El problema tiene que ver con la estabilidad fiscal y con el costo que tiene esta propuesta. Ya ha sido señalado por el gobierno nacional en el viceministerio de Hacienda que esto costaría, la propuesta que inicialmente usted introdujo en el Congreso, costaría más de 35 billones de pesos, y además beneficiaría a muy pocas personas, algo así como 260,000 personas que podrían hacer el traslado, personas que además son de las personas más ricas que reciben mayores ingresos en el país, entre 10 y 25 salarios mínimos, casi la mitad de ellos. ¿Cómo hacer para que no se afecte la estabilidad fiscal y la estabilidad del sistema pensional en su conjunto, resolviendo este problema que usted señala? No, mire, bueno, lo primero que hay que decir aquí es que el gobierno y los fondos privados son especialistas en generar pánico. El gobierno nacional sale diciendo en el proyecto de ley pasado, que se nos hundió lamentablemente, donde lo habíamos pasado por unanimidad en Comisión Séptima de Cámara, casi por unanimidad en plenaria, se hunde 6 votos contra 5 en Senado. Salen diciendo que el costo sería de 27 billones, dice el Ministerio de Hacienda. Y los fondos privados dicen que no, que serían 59 billones. Con este proyecto de ley que presentamos, que es exactamente el mismo, que serían el mismo número de beneficiarios, hoy ya suben, asciende a 34 billones por parte del Ministerio de Hacienda, y curiosamente bajaron 10 billones los fondos privados, lo pasaron a 49, totalmente falso, no generan sino especulación en torno a generar terror. Pero yo les quiero preguntar una cosa, miren, el 92% de las demandas están saliendo a favor de las víctimas. Esto tiene un impacto fiscal además superior, porque lo que pasa es que aquí Colpensiones se está gastando 1.500 millones de pesos mensuales en defensa judicial que están perdiendo, y además está cambiando la gente, es decir, impacto fiscal va a haber, quieran o no quieran. Con otra adicional, y es que cuando estamos defendiendo un derecho fundamental, es constitucional, es un artículo de la Constitución en la que dice que no se puede alegar impacto fiscal cuando se está defendiendo un derecho fundamental. Acordemos que aquí no estamos hablando de que estamos premiando a una persona u otra, estamos reconociendo un derecho a unas víctimas de los fondos privados que no recibieron esa doble asesoría. Hubo un bache de 20 años de personas que no tuvieron el derecho a elegir dónde estaban sus intereses pensionales, y esto es lo que están reconociendo las sentencias judiciales. Lo mínimo que podemos hacer nosotros como Congreso de la República, pues es quitarle esa carga a tantas personas que fueron víctimas de estos fondos privados y ayudarles a que cambien de régimen pensional. Esto no es un tema de ayudar a los más ricos, totalmente falso. Primero, ya las megapensiones no existen, aquí nadie se pensiona con más de 25 salarios mínimos. Pero les quiero decir una cosa, cerca del 25,6% cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos.
apenas el 10% entre 3 y 4 salarios mínimos. Yo quiero preguntarle a los colombianos y a ustedes si eso es personas ricas, quienes reciben 3 salarios mínimos en Colombia. O sea que una persona que recibe 1.800.000 pesos y que le dicen en el fondo privado que se va a pensionar con el salario mínimo, no tiene derecho a exigir y a reclamar que lo cambien de régimen pensional. Es a esas personas, la gente que se gana por encima de 4 salarios mínimos no asciende al 10% de la población. Entonces no le estamos legislando a ningún rico, aquí le estamos legislando a la gente de la clase media, a la gente trabajadora, que es la mayoría de los colombianos. Precisamente sobre eso le iba a preguntar, representante Wills, y es, ¿por qué no permitir el traslado únicamente para aquellas personas que no pueden tener una pensión porque tomaron la decisión equivocada, trasladándose, por ejemplo, del sistema de ahorro individual que administran los fondos de pensiones al régimen de colpensiones o viceversa? ¿Por qué no legislar para esas personas y ponerle algún tipo de focalización, de exclusión de ese enorme nivel de gasto a las personas, digamos, de altos ingresos, y que esas personas pues sigan demandando y que puedan demostrar que fueron, como usted dice, no tuvieron una asesoría completa? ¿Aló? Dante, ¿nos escucha? Ya. ¿Nos escucha bien? Ya volví. A ver, ya volví. muy bien. Creo que entendí la pregunta, pero miren, esto es muy sencillo. Lo que pasa es que no podemos legislar en favor de unos y en contra de otros. Aquí la legislación tiene que ser para todos, no puede ser para unos y para otros no. Porque si no, entonces se nos va a caer por demanda de constitucionalidad en virtud del derecho a la igualdad. Esto, aquí lo que tenemos que tener claro es que es muy poco el porcentaje y la población de que se trasladaría al régimen pensional con pensiones altas o con salarios altos. Primero, repito, aquí ya no hay pensiones de más de 25 salarios mínimos. Eso es un tope legal que ya quedó constituido y establecido por la legislación colombiana. Lo que estamos ayudando aquí es que la verdad la gente menos favorecida, hombre, es que 300 o 400.000 pesos en una familia donde se ganan 1,5 millones de pesos son importantísimos, son básicos e indispensables para el desarrollo. ¿Qué pasa con esto? Pues que la gente no sale a pensionarse. No hay un estímulo para que la gente salga a pensionarse, entonces tampoco hay estímulo para que la gente nueva que viene saliendo de las universidades puedan ocupar espacios de trabajo. Esto es una cadena viciosa que lo que necesitamos es darle solución. Y repito otra vez, es que no puede ser posible que saliendo el 92% de las demandas en favor de todas estas víctimas, nosotros no hagamos ese alto en el camino y no nos demos cuenta y no abramos los ojos como Estado de que hubo un error gravísimo, de que ocasionamos un daño terrible a gran parte de la población que no supo dónde estaban sus intereses pensionales y que nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo. De acuerdo, representante, pero digamos, eso es mirando un poco en el mediano y en el corto plazo, pero según los analistas, si seguimos en este proceso, digamos, si no se acaba con la informalidad, en el curso de los próximos 30 años habrá una proporción cada vez menor de trabajadores activos, o sea, que coticen para sostener a una mayor cantidad de gente de mayor edad, y en eso pues hay la posibilidad de que el sistema no sea sostenible. Están pensando, digamos, muy coyunturalmente, muy de corto plazo, pero parecería que el diagnóstico se queda corto con respecto a más largo plazo, a esos 30 años, y que hay que pensar en unas fórmulas distintas, porque el sistema no lo va a aguantar, va a haber cada vez menos gente sosteniendo a cada vez mayor cantidad de gente. Perdón, pero primero yo creo, a mí me parece que no es coyuntural hablando de que vamos a beneficiar a cerca de 460.000 familias que hoy fueron víctimas de los fondos privados. Repito, aquí no estamos dándole un premio a nadie. Hoy estamos legislando en derecho y en justicia para unas personas que fueron víctimas de los fondos privados. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay que hacer una reforma estructural de las pensiones, en que hay que buscar una solución para que el sistema pensional en Colombia pues se vuelva bueno, no como hoy lo estamos evidenciando de que tenemos un hueco terrible, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí lo que estamos es legislando en justicia con las personas que fueron víctimas, que no les dieron la doble asesoría, que se llevaron sus intereses pensionales sin saber dónde deberían estar a cambio de un termo, de un bolígrafo, de lo que sea, que se dieron los fondos privados que tenían la posibilidad de hacerlo en esa actividad comercial y que no sabían, repito, la gente no sabía dónde debían estar sus intereses pensionales teniendo derecho a eso. Es por eso que las sentencias judiciales están saliendo a favor de estas víctimas.
Estamos hablando con el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, a propósito del proyecto de ley de cambio de régimen pensional. Una precisión, representante, si el artículo que está en el proyecto de ley de presupuesto pasa, ¿eso significaría que no se requiere ya este proyecto o de todas maneras lo va a impulsar usted? No, claro que se requiere. O sea, si pasa como está, yo presenté la proposición para retirar el requisito de las 750 semanas en el régimen de prima media, porque repito, no puede ser posible que una persona haya tenido que cotizar 15 años en el régimen de prima media, es decir, en el régimen público, y luego haberse pasado por algún error y devolverse. Entonces, quienes tuvieron menos semanas cotizadas no tienen la posibilidad. Creo que es una clara violación al derecho de igualdad de estas personas que fueron víctimas. Entonces, yo seguiré trabajando en el proyecto de ley porque son muchas las que hay que tratar por quienes que hay que tratar de legislar. Pero me parece un gran avance. Yo repito que me parece un avance del gobierno nacional que hoy reconoce que hay un daño, una cascada monumental de demandas que están saliendo a favor de estas víctimas y que hay que tratar de solucionar. Ahora, hay otro asunto del que se habla menos, pero que también es real, porque también se ha presentado el caso de trabajadores que están en Colpensiones y que les convendría, sobre todo trabajadores con salarios bajos, con salario mínimo, y que les convendría eventualmente pasarse al régimen privado, sobre todo aquellos que no han tenido completas sus semanas de cotización. Por ejemplo, se contempla la posibilidad contraria también, es de que aquellos a los que les convenga cambiarse al contrario lo puedan hacer. Así es, el proyecto de ley es de doble vía porque aquí, repito, lo que estamos es tratando de solucionar el problema de la doble asesoría. Como no recibieron la doble asesoría quienes estuvieron en el fondo público, tampoco quienes estuvieron en el fondo privado. Hoy hay víctimas en los dos fondos que no pueden trasladarse ni cambiarse de régimen pensional. Entonces, hay muchas personas que están en el régimen público que de pronto no van a alcanzar a pensionarse, pero que tienen un dinero ahorrado, que han ahorrado por muchos años de su vida y que lamentablemente por muchos en la vida no lograron cotizar el número de semanas que se requerían. Y por eso no van a poder pensionarse en Colpensiones porque Colpensiones pide un mínimo de 1.300 semanas además de los requisitos de la edad. Entonces, si no van a poder pensionarse, pues lo mínimo es que el Estado les retribuya el ahorro de toda la vida, la cotización que llevan de todas sus vidas, así no sea el número de semanas requeridas. Entonces, lo más lógico es que en justicia, tanto la gente que está en... ¿Representante, nos escucha? No, parece que en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual. No sé si se me escuchó, que entiendo que se perdió la comunicación. Se nos fue por unos segunditos, justamente, pero hablábamos de que no necesariamente a las personas les conviene una cosa o la otra, pero que tengan la posibilidad de tener esa doble asesoría. Así es. Pueden tener la doble, lo importante es que aquí se respete ese derecho a la doble asesoría, que la gente se asesore como requisito indispensable, como viene también en nuestro proyecto de ley, para que sepan dónde deben estar los intereses pensionales. Es decir, que como hay personas, repito, personas que fueron víctimas de los fondos privados y hoy están encerrados, también hay personas que sin saber dónde debían estar sus intereses pensionales, están hoy en Colpensiones y que de pronto no van a cumplir las semanas para poder pensionarse y pueden por lo menos recibir algo de dinero en los fondos privados. Entonces pueden cambiarse tanto desde Colpensiones a los fondos privados como de los fondos privados a Colpensiones. Ahora, eso es lo que trae mi proyecto de ley que queremos sacar adelante con... y además que yo hice la proposición también del artículo como viene en la ponencia del Presupuesto General de la Nación. Yo hice la modificación que si pasa así como yo lo presenté la modificación, pues ya no valdría la pena darle discusión en la Comisión Séptima de la Cámara. Ahora, representante Juan Carlos Wills, ha hablado usted en varias oportunidades de las personas que han sido víctimas de los fondos privados de pensiones y de la cascada de demandas que se han presentado alrededor del tema. ¿Cómo ve usted el futuro de estos fondos de pensiones privados? ¿Deberían reformarse, modificarse en algo para evitar situaciones como estas que se están viviendo? Sí, pues yo creo que totalmente. Creo que los fondos privados han sido caníbales con las personas que cotizan en estos fondos. Es increíble, yo recibí muchísimos extractos durante la pandemia donde los extractos eran de personas que tenían el ahorro de toda su vida, de 150 millones, de 130 millones, gente que cotiza por el salario mínimo, por un poquito más del salario mínimo, diciéndoles que tenían menos 10 millones, menos 13 millones, menos 15 millones. Entonces realmente es lamentable cómo manejan los fondos privados. Además, hay otro proyecto de ley que viene haciendo curso en el Senado de la República que sería peor aún, más catastrófico,
porque le estaría permitiendo a los fondos privados hacer otro tipo de inversiones bajo el argumento de que pueden cobrar con ese otro tipo de inversiones, cobrarle más por el manejo que pueden dar ellos de los ahorros de la gente que está hoy afiliada a los fondos privados. Sí, representante, yo quiero volver sobre un asunto que le pregunté antes y es el costo fiscal. Usted dice que el gobierno y los fondos privados hacen terrorismo y quieren meter pánico con esto, pero eso no deja de lado que el costo del traslado, como usted lo propone en el proyecto de ley y como lo quiere, pues digamos, hizo la proposición en el presupuesto general de la Nación, en ese articulito del presupuesto, significaría pues básicamente un costo que es igual al de 3 veces la reforma tributaria que acaba de aprobar el mismo Congreso. ¿No es eso mucha plata y no es mucha plata que estaría dirigida, le insisto en esto, a las personas más ricas del país? ¿No sería mejor destinar eso en otros proyectos de gasto, por ejemplo, en aumentar los subsidios a los adultos mayores? ¿Y no pondría eso en riesgo las finanzas, la estabilidad financiera de la nación? No, pero es que yo le devuelvo a usted con otra pregunta. ¿Es que a usted no le parece que el 92% de las demandas que están saliendo a favor de estas personas, eso no le genera costo fiscal al país? Es exactamente lo mismo con un adicional, que les toca pagar la defensa jurídica. Entonces, el costo fiscal que sea, que yo estoy seguro que no son 34 billones, además ellos dicen 34 billones en los próximos 40 años, ¿no? No es un costo fiscal inmediato, es un costo fiscal en 40 años que ellos están planteando, que no es cierto, pero aun si lo fuera, lo que pasa es que la gente se está logrando cambiar de régimen pensional, la gente se está pasando, entonces el costo fiscal va a ser el mismo, exactamente igual o peor, porque si le suma a usted el costo que se están gastando ellos en defensa jurídica, que repito son más de 1.500 millones que se está gastando con pensiones en defensa jurídica de todos esos procesos, pues obviamente va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que hoy lo que ellos alegan como costo fiscal es simplemente en beneficio para los fondos privados, para que no se mueva y no se saque adelante ese proyecto de ley, porque la gente se está logrando pasar de cambiar de régimen pensional. Entonces, que lo hagan en 2 años o en 3 años, porque o 4 o en 5, que es lo que dura un proceso judicial, pues va a ser mucho más complicado para la pobre gente que hoy fue víctima de esos fondos privados. Es que le estamos entregando la carga a las víctimas de los fondos privados y no a el Estado, que es finalmente que tiene que responder por ese daño catastrófico que se hizo durante 20 años. Representante, muchísimas gracias. Tema de mucho impacto social que le interesa a muchísima gente y aquí estaremos pendientes a ver qué pasa con el artículo en la ley de presupuesto y qué pasa con el proyecto de ley. Gracias. Gracias a ustedes, un feliz día. Carlos Wills es representante de la Cámara por el Partido Conservador, es autor del proyecto de ley de cambio de régimen pensional, pero recordemos que ahora se introdujo un artículo en el proyecto de ley de presupuesto que busca permitir ese cambio entre los fondos de pensiones. Establece unos límites, es importante decirlo, personas que tengan 750 semanas cotizadas en el régimen de prima media, es decir, que en su época cotizaban al Seguro Social, porque esto pues en esa época se llamaba el Seguro Social. Personas que tengan más de 750 semanas se podrían pasar. Dice el representante Carlos Wills que de todas maneras el costo fiscal le va a llegar, porque es que las demandas están fallando y en ese punto, profe, yo creo que él tiene un elemento, y es que son muchísimas las demandas que se están ganando para que la gente se devuelva a Colpensiones. Entonces él dice, están las demandas, la gente se devuelve y adicionalmente está el gasto jurídico, en términos de plata que vale. Él asegura que son 1.500 millones de pesos en la defensa que se está haciendo en esta materia. Entonces, que además de tener que pagar las pensiones, porque la gente gana vía demanda judicial su retorno a Colpensiones, pues hay que invertir dinero en la demanda, que es más fácil permitirle a la gente que se pase. No lo sé. Ahora, me decía alguien por aquí que no es cierto que la gente se pueda pensionar en los fondos privados con salarios bajos, que nadie llega a pensionarse. Yo la verdad conozco casos de personas a las que por el número de semanas cotizadas les podría convenir estar en los fondos privados. Es que también es eso, ¿no? Porque además hay unas diferencias, profe, entre lo que pasa en fondo privado y lo que pasa en Colpensiones. Pero también hay otro punto, que es el que se queja la gente. Que no hubo buena información, no la hubo, profe, no la hubo. Y la gente se sorprendió cuando les llegó la edad de jubilación y empezó a ver que lo que iban a tener era un ingreso muy bajito comparado con la cotización que hicieron. En este asunto es un debate político en el cual sería mucho mejor poder
mencionar las cosas con evidencia, digamos, para no entrar en discusión quién está diciendo la verdad o la mentira. Pero hay varios elementos. Como usted bien dice, muchísimas personas, un número enorme de personas, les conviene, por ejemplo, haber permanecido en los fondos privados de pensiones, personas que tienen bajos niveles de ingreso, personas que tienen, por ejemplo, que no cotizan de manera frecuente a lo largo de su historia laboral, de su carrera de trabajo. ¿Por qué? Básicamente porque en los fondos privados de pensiones hay una garantía de pensión mínima y se requieren menos semanas que las que se requieren en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. En segundo lugar, que muchas personas están ganando las demandas. Bueno, claro, puede que las ganen muchas, pero no son un número de personas tan grande como el que permitiría este proyecto de traslados express. Es, digamos, un orden de magnitud diferente. Y en tercer lugar, hay otro elemento de orden de magnitud y es que el costo fiscal que representa este cambio es un costo fiscal que, si bien se calcula del futuro hasta hoy, claramente desequilibraría las finanzas de la nación, porque además se empezaría a pagar de inmediato una vez se permita el traslado express. Hay varias propuestas que, por ejemplo, permitirían resolver ese problema de las demandas y pagar eso en el tiempo. Claro, además hay que examinar, y las leyes deben examinar, los jueces deben examinar de acuerdo con la ley quién tiene la razón en esos casos, porque el hecho de que muchos ganen las demandas no quieren decir que todas las demandas que se interpongan son justas y tienen que ser falladas en favor de quien las interponga. No, pero muchos están ganando. Y es cierto que no hubo buena asesoría, profe. Es cierto que no hubo buena asesoría porque muchas de las empresas reunieron a sus trabajadores y les dijeron, vamos para los fondos privados, vayan firmando en fila. Y ya, o sea, tomaron las decisiones por los trabajadores. No les dijeron, usted se puede quedar aquí y usted se puede ir allá, sino firmen y listo. Y la gente se vino a dar cuenta después, profe. Entonces, dijéramos que si hay una vulneración de los derechos de los trabajadores, eso es claro. A que eso le esté costando hoy mucho dinero al Estado, pues también es un punto de debate. ¿Cuál es la salida y cómo encontramos la manera? Pues eso es lo que se está debatiendo justamente. Pero muchos trabajadores, profe, no tuvieron la claridad de lo que significaba estar en un fondo privado o estar en el régimen de prima media. Y se sorprendieron cuando estaban a 1 año, 2 años de jubilarse. Y, oh, sorpresa, ¿qué es esto? Me va a salir $1.000.000 cuando yo he cotizado sobre un salario de 7, 8 millones de pesos, por ejemplo. Y evidentemente es muy distinto para personas de ingresos bajos que para personas de ingresos medios y altos. Y entiendo que ese es el punto de los costos que tiene esto para el Estado. Pero vamos a seguir sobre el tema, profe, para escuchar a otros que están interviniendo en Yolanda, este asunto. Sobre ese último punto yo quisiera solamente decir algo, y es que en el momento en el que se creó el sistema pensional de ahorro individual, recordemos que el sistema público estaba en colapso. Entonces, en ese momento, en 1994, cuando se creó y de ahí en adelante, hasta que hubo la doble asesoría, durante todo ese periodo, las personas no tenían ninguna expectativa de pensión en el sistema estatal, y por eso fue que muchas personas se pasaron. Mucho más adelante crearon la doble asesoría y le pusieron ese límite de los 10 años. Yo creo que ahí es donde está el problema, en el problema de que cuando llegó el límite de los 10 años, la gente no tenía la información para tomar esta decisión, que es una decisión tremendamente compleja y difícil de tomar. Exactamente, la gente no tenía la información y cuando plop se dio cuenta ya estaba metida en los 10 años y no supo, no se dio cuenta, no entendió. Y esos trabajadores pues tienen derecho a decir, pare un momento, que esto es el ingreso para el resto de la vida después de haber trabajado muchos años. El tema no es sencillo ni es en blanco y negro, por supuesto, y están de por medio pues derechos de los trabajadores. Veremos qué decide hacer el Congreso con el articulito en la ley de presupuesto y con este proyecto que es un poco más amplio para el traslado express entre los fondos Colpensiones a privados o privados a Colpensiones. 8:34, a propósito, muchos comentarios en las redes sociales sobre este tema, Javier Yules. Sí, Yolanda, son cerca de 8.000 las publicaciones de diversa índole, las que a esta hora se refieren a la posibilidad de un traslado de los fondos privados a Colpensiones. Como es costumbre, los trinos muestran posiciones a favor
y en contra de esta posibilidad, pero hay que decirlo, el común denominador es el desconocimiento de las personas por esta decisión. Muchas preguntan a través de sus usuarios en Twitter cuál es realmente el alcance de esta decisión. Los mayores detractores se encuentran entre los sectores políticos. El senador Iván Cepeda publica en su perfil de Twitter 2 jugaditas en el presupuesto general de la Nación. La primera es la suspensión de un artículo de la Ley de Garantías y la segunda es el traslado express a Colpensiones. Entre tanto, otros usuarios como @Víctor Grosso dice 19.000 personas se podrían pasar desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Es tendencia número 1 en Colombia, numeral Colpensiones. Le interesa a mucha gente y lo que dice Javier, mucha gente preguntando todavía, no está claro. Preguntando todavía cómo es el asunto. Tema de primer nivel, 8 de la mañana, 35 minutos en RCN Radio.